Hey, ¿qué onda? Yo soy Blatch, esta es la semana 22 del año y estas son las mejores noticias de videojuegos de la semana y como siempre yo te la resumo. Y ahora sí se hizo oficial el retraso del juego de God of War Ragnarok y también Gran Turismo 7, pero hay una buena noticia. Fue Hermen Hulst, el CEO de PlayStation, que respondió varias preguntas en el podcast de PlayStation y se han estado publicando estas respuestas en los blogs de Sony. En varias noticias y titulares de estas declaraciones, la que más llamó la atención sin duda alguna fue la de God of War Ragnarok, que expandió su ventana de lanzamiento hasta el próximo año. Así es, tendremos al buen Kratos hasta el 2022, algo que ya se veía venir. Pero la buena noticia dentro de esto es para los que tienen las consolas de PlayStation 4, ya que se confirmó también que God of War Ragnarok saldrá en PlayStation 4 también y PlayStation 5. Además que se dijo que Gran Turismo 7 también será intergeneracional. No puedes construir una comunidad de más de 110 millones de propietarios de PlayStation 4 y luego simplemente alejarte de ella, ¿verdad? Creo que sería una mala noticia para los fans de PlayStation 4 y francamente no es un buen negocio. Donde tenga sentido desarrollar un título tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5, para Horizon Forbidden West, el próximo God of War y Gran Turismo 7, continuaremos mirando eso. Y si los propietarios de un PlayStation 4 quieren jugar a ese juego, pueden hacerlo. Si quieren continuar y jugar la versión de PlayStation 5, ese juego estará ahí para ellos. Esa fue la declaración respecto al tema de Hulst. Si bien una de las razones principales para adquirir el PlayStation 5 fue precisamente God of War, yo tenía mis dudas de que iba a salir en este año, pero aún así decidí comprar la consola y no me arrepiento. Ya veremos cómo sale y qué diferencias tendrá entre una versión y la otra. Dime tú qué te pareció esta nota. Y para los que estaban al pendiente de la serie animada de Cuphead en Netflix y también de The Witcher, ya hay más información al respecto. De acuerdo con Geoff Keighley, hay varios anuncios planeados para Netflix en el Netflix Weekend Week, que formarán parte del Summer Game Fest. De esa forma, el próximo 11 de junio, a partir de las 11 a.m. hora centro de México, tendremos nueva información respecto a estas producciones basadas en los videojuegos. Así es, tanto como Resident Evil Infinite Darkness, The Cuphead Show y la segunda temporada de The Witcher. En lo personal, la serie de The Witcher a mí sí me ha gustado, aunque tiene sus cosas que no me terminan de convencer, pero le tengo mucha fe también a lo que se viene de Cuphead, ya que espero que amplíen mucho la historia y le den más personalidad a esos personajes. En cuanto a la serie de Resident Evil, también va a ser muy bienvenida. Ya veremos las fechas de estreno de estas nuevas series. Y una de las sagas más exitosas del Nintendo Wii llegará a Steam próximamente. Estamos hablando de No More Heroes 1 y 2, que ya tienen fecha de estreno para salir en Steam. A través de un trailer de Exceed Games, responsables por la localización de ambos títulos, confirmaron que este próximo 9 de junio llegará No More Heroes 1 y 2 a la plataforma de Valve. Y tal como salieron para la versión de Switch, ambos títulos se van a vender de manera separada. Yo te recomiendo mucho estos juegos si es que no te tocó en sus tiempos o si no sabes mucho de ellos, están muy buenos y la historia está algo loca. Injustice 2 Mobile se disculpa por un evento insensible con la comunidad LGBT. Pues este título de peleas sorprendió para mal a los fans con un evento que en teoría debía celebrar el mes del orgullo LGBT. Pero la forma en conseguir pasar este evento era algo contradictorio. Publicaron en Twitter celebrando que habían juntado ya más de 175 victorias en contra de Poison Ivy y que faltaba aún derrotarla 225,000 veces más para desbloquear la primera recompensa del orgullo. Esto fue visto por parte de muchos jugadores como una falta de respeto, pues básicamente proponían celebrar el mes del orgullo golpeando a un personaje perteneciente a este colectivo. Y es que si bien Poison Ivy tuvo una relación con Batman, en los últimos años esta villana ha mostrado un interés amoroso en Harley Quinn,
otro personaje bisexual de DC Comics. Entonces, en definitiva, es bastante contradictorio celebrar el mes del orgullo golpeando a una persona que representa a esas otras personas o a la comunidad. Sin duda alguna se sacaron la lotería con esos desarrolladores que no saben cómo festejar de buena manera. ¡Qué idiotas!, ¿no? Y por fin, ahora sí tenemos oficialmente declarado el día en que se presentará Battlefield 6. Al parecer, EA y DICE ya tienen todo listo para dar a conocer lo que será su nuevo título de Battlefield este próximo 9 de junio. Durante las últimas semanas se han estado filtrando fragmentos de lo que sería el supuesto trailer del juego junto a diversas pantallas, pero por fin ya vamos a descubrir todos los detalles de Battlefield 6. Ya saben lo que pienso al respecto de este título y estoy esperando con ansias saber cómo se va a ver y qué es lo que va a tener. Ojalá y este no decepcione de salida como lo hicieron las entregas pasadas, aunque al final resultaron ser títulos muy sólidos. Y en la nota random, un nugget en forma de personaje de Among Us fue vendido en casi 2 millones de pesos. Vaya estupidez, vaya que sí, es un maldito pedazo de pollo de McDonald's y por tener esta forma tan peculiar alcanzó esta cifra desorbitante. Sin duda alguna hay mucha gente con dinero, pero también muy estúpida. PlayStation 5 lanzó una camiseta con licencia de PlayStation que cuesta más que una PlayStation 5. Así que si no sabes entre comprar una consola de nueva generación o una camiseta bonita de PlayStation 5, ya tienes una dura decisión que tomar. Además, que teniendo en cuenta que casi no hay consolas de PlayStation 5, tal vez prefieras comprarte una maldita camiseta a ese precio. La camiseta cuesta $675 y también hay suéteres que cuestan $875. El PlayStation cuesta $499, por lo cual estarías pagando la cantidad de una consola y 2 o 4 juegos dependiendo qué carajos compres. De que hay gente que lo va a comprar, hay. De que es una estupidez, sí, también la es, no hay duda. Y si a ti te da mucho miedo Resident Evil Village, pues ya hay mods de los Teletubbies para que no te asustes tanto y en vez de llevarte sustos por ahí por allá, veas a estos personajes y les hagas pasar por todos esos años de miseria que te hicieron pasar cuando eras pequeños y te obligaban a ver esta porquería. Y bueno, hemos llegado al final del Te la Resumo, espero que te haya gustado, déjame tu buen like y un comentario acerca de qué te pareció, ayúdame compartiendo el video con tus amigos para que lleguen más personas y puedan estar enterados. Te invito también a unirte al Discord, que ahí andamos de vez en cuando tirando buena vibra, y a las demás redes sociales que están en la descripción del video. Yo soy Blatch y nos vemos.